que pueden experimentar las madres, los padres y familiares surge como secuela de la pérdida de un bebé. Estudios biopsicosociales establecen que la pérdida de un bebé ocupa un 9 en la escala de dolor del 1 al 10, siendo 10 el de mayor intensidad. Acompáñanos en la pérdida de la vida. Van los sueños, las ilusiones, la esperanza de cargar, amamantar y ver crecer al bebé. Algunas de las personas que han experimentado el duelo perinatal lo describen así, y es un sufrimiento inmenso, es un dolor indescriptible, es un proceso traumático. Como en cada lección, los hermanos Richard López y Sandra Torres para ofrecerles a ustedes el estudio de la palabra. Estamos en la lección número 16, el duelo perinatal y las pérdidas. La lectura bíblica la encontramos en Primera de Reyes 3, 16 al 28. Y el texto áureo se encuentra en Mateo 5, 4. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gloria a Dios. Entre los objetivos se encuentran identificar las diferentes pérdidas del duelo perinatal, mencionar algunas de las intervenciones erróneas durante el duelo perinatal, conocer algunas de las estrategias que podemos llevar a cabo como cristianos para apoyar y acompañar a la familia que experimenta el duelo perinatal. El vocabulario nos define primero lo que es el duelo perinatal, que es el duelo que se experimenta tras la muerte de un hijo, cuando el fallecimiento se produce durante el periodo que va desde la concepción hasta el primer año de vida. También se define en el vocabulario dolientes, que son las personas que padecen el dolor físico, emocional o moral. Pasamos a la lectura bíblica que comienza en el verso 16 del capítulo 3 de Primera de Reyes y dice así: por aquel tiempo fueron a ver al rey dos prostitutas. Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo: ay, majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando ella conmigo en casa. A los 3 días de que yo di a luz, también dio a luz esta mujer. Estábamos las dos solas. No había ninguna persona extraña en casa con nosotras. Solo estábamos nosotras dos. Pero una noche murió el hijo de esta mujer porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche, mientras yo estaba dormida, y quitó de mi lado a mi hijo y lo acostó con ella, poniendo junto a mí a su hijo muerto. Por la mañana, cuando yo me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto, pero a la luz del día lo miré y me di cuenta de que aquel no era el hijo que yo había dado a luz. La otra mujer dijo: no, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el muerto. Pero la primera respondió: no, tu hijo es el muerto y mi hijo el que está vivo. Así estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces el rey se puso a pensar: esta dice que su hijo es el que está vivo y que el muerto es el de la otra, pero la otra dice exactamente lo contrario. Luego ordenó: tráiganme una espada. Cuando le llevaron la espada al rey, ordenó: corten en dos al niño vivo y denle una mitad a cada una. Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey: por favor, no mate su majestad al niño vivo, mejor déselo a esta mujer. Pero la otra dijo: ni para ti ni para mí, que lo partan. Entonces intervino el rey y ordenó:
entreguen a aquella mujer el niño vivo, no lo maten, porque ella es su verdadera madre. Todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito y sintieron respeto por él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia. Para comprender el texto, debemos primeramente saber que Salomón ascendió al trono de Judá después de la muerte del rey David, su padre. Para esta discusión de la clase, los dejo con el hermano Richard López. Amén. Como muy bien dice Sandra, este es en el capítulo 3 que hemos estado viendo de Primera de Reyes. Estamos viendo, bueno, evidentemente antes de esto hay muchas situaciones que se están dando, se dieron, ¿no? David vino al trono de Israel luego de una serie de acontecimientos en la que Dios le había elegido como rey de Israel y Samuel lo había ungido para ser rey de Israel. Sabemos todo lo controversial que fue la vida de David. Sin embargo, fue un rey conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Y él vino al trono. Sabemos las circunstancias en que miró desde su balcón y vio a Betsabé y la tomó por mujer. De ahí nació Salomón. Salomón, que es el hijo que conforme a la voluntad de Dios viene en la sucesión en el reinado y es hijo de David, hijo de Betsabé, que viene a ser rey de Israel. Otras circunstancias en la vida de David no son las que vamos a ver ahora, como la rebelión de Absalón y todas otras situaciones que vivió David como rey, sino que estamos mirando aquí cómo en este primer y segundo capítulo de Reyes Dios se acerca y reconoce en Salomón a un hombre temeroso de él, y que cuando el Salomón en sueños recibe la visita del Señor, Dios le dice: pídeme lo que tú quieras, y él le dice simplemente que quería sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Dios le contesta: no solamente te voy a dar sabiduría, porque pudiste haberme pedido riquezas y poder, sin embargo me pediste sabiduría y te voy a conceder ambas cosas. Así que Salomón no solamente fue un rey lleno de sabiduría, sino también de mucho poder económico, que se distinguió en el pueblo de Israel y todavía hasta el día de hoy. Ahora, dentro de esta historia que estamos viendo del capítulo 3, es la que sigue a esa visión que tuvo Salomón, en el que en sueños Dios le habla acerca de qué era lo que quería y donde Dios le otorga sabiduría. Así que como parte de esa narrativa en la que Dios le está hablando a Salomón, vemos entonces esta historia, se inserta esta historia en la que estas dos mujeres vienen delante del rey, porque el rey no solamente era rey, el rey era juez también del pueblo y se dedicaba a juzgar los asuntos que los líderes de las distintas tribus no podían resolver. Entonces lo traían delante del rey y el rey era quien resolvía. Así que esta controversia, dos mujeres, ambas de ellas eran prostitutas según dice la misma escritura, embarazadas y dan a luz. Una de ellas se acuesta accidentalmente sobre su hijo, el hijo muere, y la otra pues entonces reclama que le habían cambiado el hijo. Historias que hemos conocido en la vida real también, hemos conocido de personas que inclusive le han raptado los bebés en el pasado en los hospitales. Hoy es más difícil
porque el protocolo es mucho más estricto, pero cosas como esas en el pasado sucedieron en Puerto Rico. Así que vemos aquí, dentro de esta historia, cómo el Señor, dentro de la sabiduría que le da a Salomón, la demuestra a Salomón con esta forma de juzgar. Corten al niño por la mitad, y de esta manera él se da cuenta que una de ellas es la verdadera madre, cuando dice: no, mejor dénselo vivo a esta otra, porque no lo mates. Y la otra simplemente decía: pícalo en dos, olvídate. Y de esta forma la fama de Salomón se extiende sobre todo el territorio de Israel y mucho más allá, por la sabiduría que demostró para resolver sobre este asunto y otros muchos asuntos que delante del rey le fueron llevados. Pero esta historia nosotros la estamos viendo como parte de la discusión de lo que es el duelo perinatal. El duelo perinatal se refiere, como hemos definido, a la muerte de un niño desde su gestación o concepción hasta el primer año. O sea, después del primer año, si el niño muere, ya no sería perinatal, sino que estamos hablando de todo el proceso desde la concepción hasta cumplir un año. Si muriera dentro de ese proceso o muriera dentro del útero, pues entonces estamos hablando de un duelo perinatal. Y esta historia es una historia interesante, pero también un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte, porque usted se imagina cómo sería esto de picar en dos a un niño. Claro, sabemos que no era lo que iba a acontecer, pero en aquel tiempo fue una muestra de gran sabiduría, porque hoy es fácil. Hoy es fácil, ¿por qué? Porque usted lleva una muestra de sangre, o una muestra de cabello, o una muestra de tejido a un laboratorio, y le muestran a través del ADN quién es el verdadero padre o la verdadera madre de una persona. Así que en aquel tiempo decir quién era el hijo de quién era muchísimo más difícil, y las madres, simplemente por su instinto y por marcas y señas que tienen los bebés y que ellas saben reconocer, podían decir: ese es el mío o no es el mío. Pero para una persona particular se le haría prácticamente imposible decidir cuál es el niño de esta o esta otra mujer sin tener una prueba definitiva para hacerlo. Hoy es fácil, como hemos dicho, antes no lo era. Así que Salomón sabía que ambas mujeres estaban pasando por un proceso de luto. Claro que sí. Una había perdido a su hijo por la muerte accidental que hemos narrado, y la otra porque había sido engañada. Así que ambas estaban en medio de un duelo. Claro, nadie en su sano juicio pensaría que cambiar a su hijo por otro iba a ser algo fácil. Nadie lo haría. O sea, nadie diría: pues se me murió pues voy a coger a aquel. Sabemos y conocemos de personas que en este estrés postraumático, que es como se llama el trastorno, luego de perder un hijo propio, han secuestrado al hijo de otra mujer, otra madre. En el pasado hemos sabido de cómo enfermeras secuestraron niños del nursery del hospital donde trabajaban. O sea, son situaciones que son reales. Nosotros tenemos una hermana en la iglesia, que conocemos muy bien, que experimentó esto, de que se le hubiesen raptado una nieta. O sea, esto es real. O sea, nosotros lo conocemos, lo hemos visto, lo hemos escuchado, hemos visto testimonios en la televisión, en las noticias, acerca de situaciones como esta. O sea, que no es algo extraño.
pero en su sano juicio nadie pensaría en hacer algo como esto. Pero nosotros tenemos que profundizar un poco en qué puede pasar por la mente de una persona que decide realizar un acto como este, cambiar al hijo que le había muerto, había fallecido, cambiarlo por otro de otra mujer. O sea, ¿qué estaría pasando por la mente de esta persona? Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos es cómo la persona manejó su pérdida. Ese es el primer punto. ¿Cómo manejó su pérdida? Quizás la pérdida de su hijo la dejó estancada en una de las etapas del proceso de luto. Hemos discutido y discutimos la semana anterior, la primera lección de luto. Estábamos discutiendo las etapas del duelo, que aunque más adelante vamos a discutir que eso ha cambiado un poco en lo que es la psicología y la consejería moderna. Pero las etapas del luto que son la negación, la depresión, la ira y la aceptación. Dentro de esas etapas esta mujer pudo haberse quedado en la etapa de negación. O sea, no aceptó que su hijo había muerto, no aceptó que accidentalmente ella lo había matado. O sea, fue un accidente, pero ella se quedó en la negación, no lo aceptó. Y como no lo aceptó, ese estrés postraumático de haber perdido por causa de ella misma a su hijo la lleva a cambiar su hijo fallecido por el hijo de la compañera que vivía con ella, y de ahí se forma la controversia que hemos leído del libro de Primera de Reyes. Así que es posible que eso haya pasado por la mente de esta mujer, o posiblemente la culpa que sentía por haber provocado la muerte de su propio hijo fue tan grande que, miren, perdió contacto con la realidad. Simplemente se fue en un viaje, como decimos nosotros a veces coloquialmente. O sea, no resistió, el impacto fue tan profundo y tan fuerte que simplemente no pudo, se desconectó y vio en este otro niño a su hijo en lugar de su hijo fallecido. Eso también puede haber pasado por la mente de esta mujer. O sea, posibilidades dentro de la mente humana son infinitas, porque ante una pérdida, ante un trastorno, ante una crisis, como hemos mencionado ya desde la semana pasada, las personas reaccionan de manera distinta. Y es importante entender que durante el embarazo se establece una vinculación que permite ya desde ese momento la construcción de un espacio físico y emocional entre el hijo y la madre. La que tengo a mi lado, mi esposa, puede hablarnos de eso. Cómo desde ese sentimiento que alberga el saber que esa vida que llevo adentro ya es mía. ¿Cómo se siente una madre, Santa? ¿Cómo se siente? Yo creo que tú le digas, aunque yo sé que las madres lo saben. Cada una de las que han sido madres pueden decir que es un sentimiento indescriptible. Uno sentir que hay una persona, hay una criatura moviéndose, a veces dando pataditas, a veces estirándose, ¿verdad? Y que está ahí, está escuchando todo lo que escuchamos desde el primer momento, se está desarrollando sus manitas, sus piecitos, y ya dentro de la mente de uno se van formando ideas de cómo será, cómo vivirá, qué pasará en su vida, qué ropita ponerle, todas esas cosas tan preciosas. Es algo realmente hermoso, y la lección de hoy nos lleva a pensar, ¿verdad? A pensar en cómo vivir, cómo manejar esos momentos cuando ya uno está plenamente convencido de que tiene una criatura en su vientre, en su ser,
Y de momento el doctor dice, ¿verdad? Lo hemos visto también en la familia, el doctor dice, pues ya, el bebé ya no está vivo. Muchas veces, ¿verdad? Como nos pasó también en la familia, el médico dice, vamos a dejar que él quiera salir solito, no lo vamos a retirar, sino que vamos a esperar que llegue el proceso natural de que quiera salir solito, aunque ya no esté vivo. Es una experiencia bastante, bueno, ya vimos del 1 al 10, 9. La intensidad del sufrimiento y el dolor. Pero esta lección es interesantísima, así que vamos a seguir para el Mire, los cambios físicos que se dan en la mujer son evidentes. En ocasiones, como dijo Sandra, se percibe el movimiento de la criatura, se observan los sonogramas, las ecografías, se escuchan los latidos. Los padres empiezan a comunicarse con el bebé. Yo le cantaba a los hijos míos, Sandra sabe que yo le cantaba y le leía, aún estando en el vientre de su mamá, y ya uno empezaba a pensar, yo quería nena, pues no se me dio, pero nosotros inclusive, para que ustedes vean cómo es ese vínculo, cómo se establece ese vínculo de comunicación ya con la persona, con esa espera, con ese anhelo que uno tiene, con ese bebé que va a nacer, que le ponemos nombre. Nosotros le tenemos nombre a la nena que queríamos. No tuvimos nena, pero ya le teníamos nombre. Se iba a llamar Zairi Linel si hubiese nacido niña. O sea, hasta nombre le teníamos ya. O sea, y ese vínculo se va estableciendo. O sea, la madre va desarrollando una identidad materna. Se siente que eso que tiene ahí es suyo. Eso que está creciendo es de ella, no es de nadie más. Toma posesión de lo que tiene. O sea, en nuestro caso, como ya hemos dicho, ya le teníamos nombre. Nacieron 2 varones, tienen su nombre, los escogí yo. Y son nombres construidos bíblicamente por el significado que tuvieron ambos para nosotros. Pero le deben decir una cosa: cuando usted tiene esa ilusión, cuando usted tiene esa alegría, de momento, abruptamente, los sueños, los anhelos, las esperanzas, esa visión de futuro que usted tenía para su hijo, de momento se le interrumpe cuando le dicen: no escuchamos latidos. No hay latidos. Como dijo Sandra, en nuestra familia, nosotros tuvimos una de nuestra familia muy cercana que pasó por esta crisis. Tuvo su embarazo y en un momento determinado el embarazo, el niño dejó, los latidos no se sintieron más, y como muy bien dijo Sandra, el doctor la preparó, le dijo: va a pasar esto, y tienes que hacer esto, y eso es un dolor increíblemente profundo. Cuando le dicen, tienes que, una vez lo expulses, tienes que recogerlo, envolverlo y traerlo. O sea, y es algo realmente, bueno, es que no se puede describir. Como muy bien y dijimos en la introducción de la clase, en un nivel de crisis del 1 al 10, este tipo de pérdida ocupa el número 9 de angustias que provocan en los padres, en la madre que pierde a un niño. O sea, los padres que experimentan ese shock, las emociones que tienen son diversas. Van desde la tristeza, la desesperanza, la impotencia, la angustia, la frustración, el coraje, la culpa, la ira. Bueno, experimentan todo tipo de sentimientos. Nosotros 2 tuvimos una crisis cuando uno de nuestros hijos nació.
nació con muchas dificultades. Y el doctor entró por la puerta, recuerdo, al cuarto donde Sandra estaba y nos dijo, bueno, las siguientes 24 horas son determinantes para ver si el niño vive o no vive. Esa fue la noticia que el doctor nos dio luego del nacimiento de nuestro segundo hijo. Fue realmente algo terrible. Estuvo 7 días en intensivo neonatal y todos los días nosotros íbamos a verlo. Ese cuerpecito lleno de máquinas y tubos por todos lados. Fue algo realmente profundo que marcó nuestra vida para siempre. Pero Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí y no nos dejó solos. Y de eso se trata, de esa compañía del Señor en medio de estas situaciones. O sea, ¿qué podemos nosotros decirle a los padres y familiares que han pasado por este tipo de experiencias? Miren, la lección de hoy nos ayuda a recibir algunas recomendaciones que nos puede ayudar, ¿verdad?, a implementar, a manejar eficazmente estos procesos, que no son nada fáciles. Para nadie esto es fácil. Una de las cosas que podemos recomendar y que se recomienda es que usted reúna una cajita con algunos recuerdos, algunos objetos significativos que puedan recordar a su bebé. Lo perdió, pero el hecho de que lo haya perdido no significa que lo olvide. No, usted no lo va a olvidar. Pues mire, busque una cajita y guarde a lo mejor la cotita que tenía, los tenisitos que le había comprado, las mediecitas, la huella digital del piecito que siempre se la toman. Esas cositas usted las puede guardar en una cajita. Y aunque usted diga, ay, pero eso es morboso, eso como que no debe ser, no, al contrario. Esto le va a permitir, le va a ayudar a recordar que esa experiencia fue real y que usted la pudo procesar, que la debe procesar y la pudo procesar. Y lo va a recordar toda su vida. Pero entonces usted va a mirar hacia el futuro con esperanza porque Dios ha estado acompañándole en el proceso y eso usted lo tiene como un recuerdo. Como todos nosotros tenemos algo para recordar. Y eso es importante en el proceso del duelo perinatal. Otro consejo que podemos dar y que es saludable es que, mire, realice un culto conmemorativo. No estamos hablando de un culto para glorificar la muerte, nada de eso. Simplemente un culto donde usted dé gracias a Dios. Es un acto simbólico en el que usted puede tener un tiempo para despedirse y decir adiós y darle gracias al Señor por la oportunidad que le dio de por lo menos sentir el proceso de ser madre, aunque no lo haya podido disfrutar a plenitud. Pero hay que procesarlo de esta manera y darse la oportunidad, dando gracias a Dios. Algunas recomendaciones que aún podemos seguir dando es que, mire, escriba algunas notas que le permitan ventilar sus sentimientos y emociones. Y la última que nos dice el leccionario: siembra un árbol o un pequeño jardín en honor a su bebé. Las personas tienden a utilizar diversas frases que añaden dolor a los padres y familiares en lugar de consuelo y apoyo. Fíjense ustedes algo importante. Nosotros hasta ahora le hemos dado
recomendaciones para usted poder procesar su duelo. Eso de sembrar un arbolito o hacer un jardincito es algo noble, es algo bonito, porque usted ve crecer el árbol, usted ve crecer el jardín, usted le da el cuidado que le hubiese dado a su bebé. Eso lo va a ayudar a procesar también ese duelo. Ahora, vamos a entrar ahora en una lista de cosas que usted nunca, repito, nunca debe decirle a una persona que ha tenido una pérdida de un bebé. Nunca, vuelvo, nunca le diga estas cosas. Ahora hay un angelito en el cielo. Hemos oído mucho esta frase, ¿verdad? Oh, todo ocurre por algo, así que era la voluntad de Dios. O quizá le decimos, aún no era persona. Cuando vemos, ¿verdad?, la discusión tan grande que hay mundialmente y en Europa de si cuando está en el vientre es una persona o es un objeto. O mejor ahora que estás de pocas semanas que después de varios meses. Es mejor que sucediera ahora. Otras personas dicen, para venir mal, mejor que no venga. Hermanos, y esta frase parte del alma de verdad. Se lo digo por experiencia. Otra que dicen es, si no se dio, es porque no tenía que nacer. No, hermano. Eso no se debe decir. O decirle, para estar enfermo, mejor así, mejor que morir. Jamás. Y la que siempre nos viene a flor rapidito cuando nos escuchamos, ¿verdad? Cuando escuchamos algo así. Ay, si tú eres joven todavía, puedes tener más. Ahora con esta lección aprendemos que nosotros lo que estamos provocando es más ansiedad, es más dolor en medio del duelo, en estas frases. O le decimos, ya tendrás más, no te preocupes que vas a tener más. Y sé fuerte, tienes que mirar hacia adelante. Esas frases. Y la otra frase, piensa en tus otros hijos. Piensa en tus otros hijos, ¿verdad? No pienses en ese, piensa en tus otros hijos, cuando en realidad, pues, imposible. Mire, todas estas frases yo las he oído en algún momento. Y las hemos dicho también. Y en algún momento las hemos dicho también. Nuestra ignorancia, porque estamos realmente, a veces uno no sabe. Mire, cuando usted no encuentra qué decir, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. No hable. No hable. Para decir una de estas cosas, mejor no hable. Quédese callado. Escuche, abrace. Pero no le diga a nadie ninguna de estas frases que lo que hace es herir más a la persona. Nuestro trabajo como iglesia, nuestro trabajo como hermanos en la fe, nuestro trabajo con una persona que ha sufrido una pérdida de esta naturaleza es acompañar, es apoyar, es estar ahí presente cuando hace falta, cuando la persona te llama, mira, estar ahí al lado de la persona. Escuche atentamente, no emita juicio, usted no es quien para juzgar. O sea, usted no está para juzgar a nadie, usted está simplemente para escuchar todo lo que quiera decir, que se vacíe, que hable, eso es muy saludable. Valide sus sentimientos. Si está llorando, llora. Es que tienes que llorar. Está bien que llores. Está bien que gimas. Está bien que realmente sientas dolor. Eso está bien porque es que tiene que procesar. El dolor no se puede quedar adentro encerrado. Tiene que salir. Tiene que expresarlo. No le digo, ay, no llore. No, que sí, que llore, sí. Que llore, sí, que exprese, que gima, que grite si quiere. Tiene que sacarlo.
y usted valide esos sentimientos. No le diga, ay, tú eres cristiana, no llores. No, los cristianos no lloran, los cristianos no se desesperan, los cristianos no gritan. Mira, no diga eso. No diga eso. Porque sí, yo grito, yo lloro, yo gimo, yo me desespero. Claro que sí. Eso no significa que no creo en el Señor y que no tengo fe en Él. Es que soy un ser humano. Y como ser humano tengo que expresarme. Y usted valide esos sentimientos porque son parte de nuestra humanidad. Permanezca en silencio. Bríndele un abrazo. Mire, esté ahí. Si la persona quiere llorar en su hombro, déjele llorar en su hombro. Hágalo, permítalo. Permita el desahogo emocional, como hemos dicho. Que exprese. Yo le digo una cosa, si quiere gritar, que grite. Claro que sí. Usted sea empático. Póngase usted en la posición de la persona, de los padres. Póngase en la posición de los familiares. Si hubiese sido su hija o su hijo el que falleció, ¿cómo usted estaría? Piénselo por un momento. Mire, yo de pensarlo, yo lloro como un nene. Sandra lo sabe. Porque es algo. Mire, yo les digo algo, hermano. Los procesos de pérdida son distintos. Estamos hablando aquí de la muerte de un bebé, el duelo perinatal. Pero la ausencia de los hijos crean un vacío en nuestras vidas. Aun cuando se casan y se nos van, eso crea un vacío en nuestras vidas. En nuestro corazón hay un hueco, aunque sabemos que están ahí, pero ya no están contigo. Imagínense usted la muerte, cuando ya es definitivo. O sea, así que hay que estar en ese lugar. Acompáñelos en oración. Ore con las personas. Eso es lo mejor que usted puede hacer. En las etapas del duelo y el manejo de las pérdidas perinatales que estamos hablando, de acuerdo a la Asociación de Psicología, ya no hablamos de las etapas clásicas del duelo como la negación, la ira, la depresión y la aceptación. Ya se habla, hablando del duelo perinatal, de otras etapas. Y esas nuevas etapas ahora se definen como aceptar la realidad de la pérdida, expresar las emociones, adaptarse a una nueva forma de vida y recolocar al ausente y seguir viviendo. O sea, si usted quiere saber más de esto, usted puede buscar el libro de J. William Worden. El libro se titula El tratamiento del duelo, asesoramiento psicológico y terapia. Y allí se habla de estas 4 etapas, donde usted acepta la realidad de la pérdida, expresa las emociones, se adapta a su nueva forma de vida y recoloca al ausente y sigue viviendo. Es algo muy, muy importante que lo entendamos. Claro, el duelo tiene otras etapas importantes. El tiempo, la persona, el sufrimiento, cómo usted amortigua el impacto. O sea, todo esto son formas en que usted procesa y maneja su duelo, que tal vez en un futuro nosotros podríamos abundar un poco acerca de estas etapas del duelo de las que estamos hablando. Lo importante, sobre todas las cosas, es que usted pueda sostener, ayudar a la persona a través de la oración y de su presencia. Finalmente, nosotros tenemos que entender que los padres se quieren despedir de su hijo. El 88% de los padres quieren abrazar a su hijo que ha fallecido.
el 88%. Así que nosotros tenemos que alentarlos a que lo miren, lo sostengan, lo abracen y se despidan. O sea, eso es importantísimo en lo que es el duelo perinatal y el ayudar a procesarlo. Así que más que decir, más que aislarlo, que no lo vean, no, deben verlo, deben abrazarlo, deben besarlo para poder despedirse y así procesar el duelo. Muchas más cosas podríamos decir, pero creo que hemos hablado de lo medular para esta lección. Esta lección ha sido interesantísima, una lección que nos deja con muchos deseos de estudiar más y profundizar más en el tema para poder ayudar a las personas que nos rodean y no cometer los errores sin saber, ¿verdad? Sin saber los errores que puedan llevar a la persona a sufrir más y poderlo ayudar y consolar en medio de la situación. Como parte del resumen tenemos que todo duelo incluye unas etapas que deben ser procesadas sin un tiempo específico. Es importante, sin embargo, que los dolientes entiendan que dejar de sentir dolor no minimiza lo significativo que es la pérdida. Tampoco deben sentir culpa de reponerse a la pérdida, ya que el dolor no es la medida de lo mucho que se ha amado. El tiempo puede variar, sin embargo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. El dolor, aunque parezca inmenso, no puede resistirse a la intervención de Dios, quien sostiene y fortalece en todo momento. Puedes decir, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, verso 26. El consuelo, la paz y el amor de Dios no son solo para algunos momentos. Si te sientes lacerado, recuerda, Él sana a los quebrantados de corazón y les venda sus heridas. Los dolientes necesitarán espacios para ventilar sus emociones y la iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser lugar de consolación. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5, verso 4. Con estas palabras y este verso terminamos esta lección preparada con mucha ternura y mucho amor y nos hemos sentido muy identificados. Sabemos que ustedes también han tenido sus experiencias con esta lección. Compártanla, hermanos, una lección muy bonita, especialmente para los novios, los que están planificando casarse, los que están planificando tener hijos, porque no sabemos, tenemos que prepararnos para la eventualidad de tener un hijo y de la manera que el Señor, ¿verdad?, lo va a manejar en nuestras vidas. Vamos a orar y acompáñanos en la oración que aparece en las pantallas. Dios eterno, venimos delante de ti para traer todos nuestros sentimientos y dolor. Agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos que tu amor, misericordia y consuelo sean con nosotros y las familias que tienen dificultad en manejar y procesar el dolor ante las pérdidas. Enjuga nuestras lágrimas, que podamos sentir tu abrazo y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Señor, les continúe bendiciendo grandemente. Síganse cuidando, hermanos, y protegiéndose. Y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.